Muy buenos días para todos. Vamos a continuar entonces haciendo, el día de hoy vamos a hacer ejercicios, vamos a continuar haciendo ejercicios para que podamos ver cómo se aplican los conceptos del trabajo y la energía para resolver problemas. Listo, entonces voy a compartir pantalla para recordar rápidamente eh, lo que hicimos la vez pasada. Listo. Entonces, hicimos estos dos ejercicios, ¿no? Hicimos, bueno, recuerden que el teorema del trabajo y la energía dice que el trabajo total es el cambio de la energía cinética. Sin embargo, para aplicar el teorema del trabajo y la energía es necesario calcular el trabajo total, que es el trabajo de todas las fuerzas. ¿Listo? El trabajo de todas las fuerzas. Y ya con ese trabajo lo igualamos al cambio en la energía cinética del objeto. Sin embargo, si en el sistema las fuerzas no conservativas son cero, es decir, si en el sistema no hay fricción, entonces la energía se conserva. ¿Listo? Y podemos decir que la energía mecánica inicial es la energía mecánica final. Si en el sistema las fuerzas no conservativas son diferentes de cero, es decir, si hay fricción, por ejemplo, entonces el trabajo de la fricción, pues básicamente lo que va a hacer es cambiar la energía mecánica del sistema. Entonces utilizamos esta fórmula acá. Hicimos dos ejemplos, uno en el que un bloque va con una cierta velocidad, comprime un resorte, y la pregunta era cuánto iba a comprimir el resorte, ese bloque que iba con esa velocidad, ¿sí? Y el resorte con una constante de elasticidad dada. Por ejemplo, en este caso fueron 500 newtons por metro. Entonces, lo importante en estos casos siempre es primero preguntarse si hay fricción o no en el sistema. Si no hay fricción en el sistema, uno puede decir que la energía se va a conservar, ¿cierto? Entonces puede uno utilizar simplemente energía inicial igual a energía final. Entonces calculamos la energía inicial, es decir, cuando el bloque iba con una velocidad de 6 metros por segundo, y calculamos la energía final, que es cuando el bloque comprimió el resorte. Igualamos energía cinética con energía potencial y de ahí calculamos la distancia que se comprime el resorte. ¿Listo? Luego hicimos otro problema. Un problema en el cual se deja caer un objeto desde una cierta altura, pero en este caso el bloque que primero pasa por una superficie curva sin fricción, luego entra en una superficie horizontal con fricción. Entonces, esta superficie horizontal con fricción, hace que el bloque se detenga. ¿Listo? Entonces tomamos posición inicial, desde donde lanzamos el objeto, posición final, en donde terminó el objeto detenido. ¿Listo? En donde se detuvo el objeto. Y calculamos el trabajo de la fricción. Entonces, en los ejercicios, lo máximo que vamos a calcular, o lo máximo que uno tendría que calcular, es el trabajo de la fricción. ¿Listo? Es el trabajo de la fricción. Porque si hay fricción, pues hay que calcularle el trabajo. Si no hay fricción, la energía se conserva y no hay que calcular ningún trabajo. ¿Listo? Luego hicimos otro ejercicio, después de este ejercicio, hicimos otro ejercicio en el cual un objeto se comprime con un resorte, ¿sí? Y cuando se libera el resorte o cuando se suelta el resorte, el objeto sale disparado. ¿Listo? Sale disparado. Entonces, cuando el objeto sale disparado, sale con una cierta velocidad. Había que calcular esa velocidad, ¿sí? Y después, como una segunda parte del ejercicio que podría llegar a considerarse como un ejercicio independiente, es calcular si yo comprimo el resorte con una distancia D o una distancia cualquiera y luego lo suelto y el bloque sale disparado, entra en una superficie que es un plano inclinado con fricción, hasta qué lugar del plano, qué tanta distancia va a recorrer sobre el plano ese bloque antes de detenerse, ¿sí? Debido a que la fricción lo va a detener. Entonces, pudimos calcular la distancia a la que el bloque se detenía. Eso cuando había fricción. Entonces, siempre que haya fricción en el sistema, siempre que haya fricción, hay que calcular el trabajo de la fricción. ¿Listo? Bien. Hagamos otro ejercicio. Hagamos otro ejercicio. Un momentico.
este ejercicio acá. Vamos a poner por acá ejercicio. Listo, entonces, el otro ejercicio dice lo siguiente. Voy a hacerles el dibujo y ya les escribo el enunciado. Entonces, el dibujo es el siguiente. Es un resorte por acá. Un resorte por acá. Amarrado a la pared. Y una superficie aquí con fricción. ¿Listo? Una superficie ahí con fricción. Luego viene acá una trayectoria curva, que es en realidad un círculo. Vamos a tratar que quede un círculo. Algo así, es un círculo. Eso es un círculo de radio R. Un círculo de radio R. Listo, entonces, en toda esta superficie horizontal hay fricción. En toda esta superficie hay fricción. Hasta este punto. O sea que en la trayectoria circular no hay fricción. Y el coeficiente de fricción acá es μ. Listo. Acá aparece un resorte. Un resorte. Con un bloque por acá. Y el resorte está comprimido. Es decir, hay una distancia que llaman por acá X. Una distancia X desde la posición X igual 0, donde el resorte no está comprimido. Listo. Listo. Bien, entonces, a ver. Y esta distancia, vamos a ver si quitamos, si movemos el coeficiente de fricción de aquí y más bien lo ponemos aquí arriba. μ. Esta distancia entre la posición natural del resorte y el punto donde inicia la trayectoria circular es una distancia d. Como escribimos acá. Algo así. ¿Listo? El resorte tiene constante K y el bloque tiene masa M. Este es el punto P. Listo. Entonces, el enunciado o el problema dice lo siguiente. ¿Cuál debe ser la deformación del resorte? ¿Cuál? La deformación del resorte. Para que el bloque pase por P. Para que el bloque pase por P con una velocidad de raíz de 2 RE. ¿Listo? Bien, eso sería el problema. Listo. Ese sería el ejercicio. Entonces, la pregunta es cuál debe ser la deformación del resorte para que el bloque pase por el punto P con una velocidad de raíz cuadrada 2RG. Entonces, ¿cómo es este problema? Este lo van a intentar hacer ustedes. ¿Cómo es este problema? El problema es
una superficie por acá, toda esta superficie que está aquí, es una superficie con fricción, ¿listo? Toda esta superficie horizontal tiene fricción. De hecho, le ponemos un coeficiente de fricción μ. ¿Listo? Ese sería el coeficiente de fricción de la superficie, entre la superficie y el bloque. El resorte que está aquí amarrado a la pared, cuando no se encuentra comprimido, está en esta posición x igual 0. Entonces siempre se acostumbra a colocar la posición donde un resorte no se encuentre comprimido, debido a que en esa posición el resorte no tiene ningún tipo de energía. ¿Listo? No tiene energía, no está ni comprimido ni estirado. Pero uno llega y comprime el resorte una cierta distancia y luego lo suelta. Cuando lo suelta, el resorte lanza el bloque sale con una velocidad, pasa por esta superficie, mira, desde aquí, desde esta posición donde está comprimido, pasa por una superficie, toda esta con fricción, acá todo eso tiene fricción, llega hasta este punto y ahí acaba la fricción. Luego entra en una trayectoria curva que está muy bien pulida, ¿sí? Hasta llegar por acá al punto P, que es el punto superior, el punto más alto de la trayectoria. ¿Listo? ¿Cuál es la velocidad? Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la compresión del resorte que ustedes deben darle si quieren que ese bloque pase por acá, por el punto P, con esta velocidad? ¿Sí? Con esta velocidad que está acá. Entonces, ¿qué tanto se debe comprimir el resorte para que pase por aquí el bloque con esta velocidad de acá? Entonces, sencillamente ustedes tienen digamos, esa necesidad, que el bloque pase por este punto con una cierta velocidad y para eso tienen que calcular cuánto deben comprimir el resorte. ¿Listo? Sabiendo cómo es el resorte, es decir, qué constante tiene, ¿sí? Y sabiendo cuál es la fricción que hay en el piso o en la superficie horizontal. Entonces, intenten resolver este ejercicio. Tomen, recuerden, dos posiciones, una posición inicial, una posición final. ¿Listo? Un instante inicial, un instante final. Y revisen si tienen que utilizar el trabajo de las fuerzas no conservativas o si pueden utilizar la conservación de la energía. No empiecen a partir el movimiento en varias partes o en varios pedazos. Es más extenso y al final van a llegar al mismo resultado y se puede volver más complicado. Traten de hacer el movimiento completo de una sola vez. Posición inicial, posición final donde se necesita y ya está. ¿Listo? Algunas personas tratan de hacer esto por partes, es decir, sueltan el bloque desde acá, el bloque sale por la superficie con fricción y llega aquí a esta región. Inclusive algunos lo hacen distinto, inclusive algunos dicen, el resorte acá comprimido, lo suelto, ¿con qué velocidad sale de acá? Primer parte o primer pedazo. Luego, con esa velocidad que sale de acá, como aquí hay fricción, ¿con qué velocidad llega a este punto después de pasar por esta región de acá con fricción? Por esta región acá. ¿Listo? ¿Con qué velocidad llego acá? Luego, en conservación de la energía, porque aquí no hay fricción, entonces luego el bloque acá, ¿con qué velocidad va? Y llega a esta posición, ¿sí? Y tratan de calcular. Entonces, la verdad se puede hacer así, pero es más complicado. Si se dan cuenta, es más largo, tiene tres partes, cuando se puede hacer toda en una sola, ¿sí? En una sola, de una sola vez. Entonces, tomen posición inicial por acá, posición final por acá, y traten de calcular la distancia X. Cualquier duda que tengan, me pueden ir preguntando. ¿Listo? Me preguntan cualquier duda. Yo estoy acá pendiente. Si tienen dudas, pueden escribirlas al chat. Si no, pueden prender el micrófono, como quieran.
Bueno, listo. Entonces vamos a resolver el ejercicio. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, recuerden que el bloque se comprime acá en el resorte. Bueno, el bloque lo cogemos, lo movemos hacia la izquierda, comprimimos el resorte, una distancia X que no sabemos cuánto es, que es precisamente la distancia que hay que calcular, y después el resorte se suelta. El bloque se suelta. El resorte libera el bloque, lo lanza por aquí, por esta superficie horizontal, ¿sí? Toda la superficie desde el punto donde se suelta el resorte hasta cuando llega aquí a esta región de por acá, hay fricción, ¿sí? Entonces, como hay fricción, hay que utilizar el trabajo de las fuerzas no conservativas. Que recuerden, es el cambio en la energía mecánica. Energía final menos energía inicial. Listo, entonces, el bloque entra en esta superficie curva, en este círculo, en esta trayectoria circular de radio R, y llega por aquí al punto P. Entonces, el bloque llega por acá al punto P con una cierta velocidad hacia la izquierda. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser la compresión del resorte X? ¿Cuánto debe valer X para que la velocidad sea raíz cuadrada de 2RG? ¿Sí? ¿Cuánto debe ser la compresión del resorte para que el bloque por ese punto pase con una velocidad de raíz cuadrada de 2RG? Entonces, posición inicial y posición final. Voy a tomar la posición inicial cuando el resorte está completamente comprimido y la posición final cuando el resorte se encuentra aquí en la posición P, en el punto P. Y de una vez, desde el punto inicial hasta el punto ya donde queremos calcular algo. ¿Listo? No importa que haya una región con fricción y otra no. No importa que una región sí tenga fricción y la otra región no tenga fricción. En este caso, la trayectoria horizontal tiene fricción, pero esta de acá no tiene fricción. Entonces, no interesa que haya un pedazo con fricción y otro sin fricción. El trabajo lo calculamos únicamente en la región donde hay fricción. No hay problema. Listo, entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas. Tenemos que primero que todo calcular este trabajo. Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas es el trabajo de la fricción, es decir, la fuerza μ por normal, multiplicado por el desplazamiento del bloque. Y aquí mucho cuidado que el desplazamiento no es D, ¿cierto? El desplazamiento total del bloque en la superficie en la que hay fricción es X más D. ¿Listo? Es la distancia que se comprime el resorte más la distancia D. ¿Bien? Entonces sería X más D, ¿cierto? X más D por el coseno del ángulo entre el desplazamiento del bloque y la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción en este caso apunta hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, lo que está haciendo la fricción básicamente es frenar el bloque o tratar de frenarlo, pero el bloque se mueve hacia la derecha. Entonces, como el desplazamiento es hacia la derecha y la fricción hacia la izquierda, 180 grados entre ellas. Bien, 180 grados. Es decir, esto es menos μ por normal por X más D. Y la normal la reemplazamos por el equivalente en este problema en términos de la masa. Entonces, en este caso, como en dirección vertical hay equilibrio, el bloque no se mueve en dirección vertical, eso quiere decir que la normal está equilibrada con el peso, ¿sí? Aquí no hay ninguna otra fuerza vertical, por lo tanto, la normal solo se equilibra con el peso. Entonces, podríamos escribir acá menos μ masa por gravedad, que es el peso del bloque, por X más D. Listo. Ya tenemos el trabajo de la fricción. Ojo que el trabajo de la fricción solamente lo calculamos entre esta posición donde se suelta el bloque hasta esta posición donde inicia la trayectoria circular. ¿Sí? Solo en esa región hay fricción. Si la fricción por alguna razón solo estuviera entre X sub 0, acá, entre esta región, entre este punto y este punto, entonces el desplazamiento sería únicamente D.
porque solo en D estaría la fricción. Pero como la fricción también está por acá, entonces por eso también le incluimos X. ¿Listo? Porque la fricción está tanto aquí en X como por acá en D. Listo. Energía final. Energía final. O bueno, energía inicial. Comencemos con la inicial. Energía inicial. Entonces, ¿cuál es la energía inicial? ¿Qué tipo de energías tiene el bloque cuando está en la posición inicial? Escriban por el chat. ¿Qué tipo de energías tienen cuando el bloque está en la posición inicial? ¿Qué tipo de energía creen que tiene el bloque en la posición inicial? ¿Tiene energía potencial elástica, gravitacional, cinética? ¿Qué tipo de energía tiene en esa posición? ¿Tiene por ahí cinética? ¿Alguna otra opción? Entonces, el bloque se encuentra comprimido, ¿no? El bloque se encuentra ya comprimido con el resorte. Bueno, el bloque no está comprimido. El que está comprimido es el resorte. Entonces, el bloque está ya con el resorte comprimido, ¿sí? Entonces, el bloque se sostiene y luego se suelta. Entonces, en el instante en que está comprimido, solo en el instante en que está comprimido, el bloque está quieto, ¿sí? Entonces, no tiene energía cinética. Además, se encuentra sobre la superficie del piso, ¿cierto? Es decir, se encuentra a nivel del suelo. Por lo tanto, tampoco tiene energía potencial. Entonces, la única energía que tiene el bloque allá es la energía elástica, porque es la energía del resorte. Sí, yo sé que a veces uno como que se confunde decir, bueno, pero es que uno lo suelta y el bloque se mueve, ¿sí? O sea, inicialmente el resorte está empujando. Lo que tenemos que pensar es que el bloque inicialmente se encuentra quieto, allá comprimido. Cuando uno ya lo suelta y empieza a moverse, quiere decir que ya inició una conversión de energía, ¿sí? Ya empezó a convertirse la energía elástica del resorte en energía cinética, ¿sí? Pero la máxima compresión que puede tener, que tiene el resorte, que es esa X, corresponde a un punto en el que toda la energía es elástica, está almacenada en el resorte y tiene el potencial de convertirse en cinética. Por eso se llama energía potencial. Entonces, esa energía potencial se va a convertir en cinética, pero inicialmente solo tiene energía potencial elástica. ¿Listo? Entonces, como la energía potencial elástica es un medio de la constante por la elongación del resorte, simplemente la energía inicial quedaría así. ¿Listo? Esa X es la compresión o el estiramiento del resorte, depende, ¿no? Depende si está comprimido o si está estirado. Siguiente. Energía final. Energía final. Entonces, la energía final del bloque yo voy a considerarla cuando ya está en el punto P. De una vez cuando está en el punto P. No lo voy a poner cuando recién sale de la trayectoria con fricción ni nada de eso. No, ya de una vez en el punto P. Entonces, en ese punto, el bloque tiene una velocidad, ¿cierto? Ahí dice, tiene energía cinética. No tiene energía potencial elástica porque pues el resorte ya no está por ahí afectando en ese punto, pero sí tiene energía potencial gravitacional, ¿cierto? ¿Por qué tiene energía potencial gravitacional? Porque el objeto subió por esa trayectoria circular hasta el punto P. En otras palabras, el punto P se encuentra a una cierta altura respecto al piso. Esto es una cierta altura respecto al piso. ¿A qué altura se encuentra respecto al piso? ¿Qué altura se encuentra respecto al piso ese bloque en el punto P? Exactamente, 2R, ¿cierto? 2R, exacto. Entonces, el bloque se encuentra ya a una cierta altura, tiene energía potencial gravitacional y también tiene cinética, porque el bloque se mueve. Entonces, la energía final es la suma entre la energía cinética más la potencial gravitacional. Un medio de la masa del objeto por la velocidad del objeto. ¿Y la velocidad del objeto cuánto es? Raíz cuadrada de 2RG. Al cuadrado, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial gravitacional mg por la altura. Y la altura es 2
R. ¿Listo? Entonces, ya tendríamos la energía final. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar cada uno de estos términos en la ecuación, o sea, acá, ¿cierto? Reemplazar cada término en esa ecuación y listo. Entonces, bueno, y listo para para hacer álgebra. Entonces quedaría de la siguiente manera. Quedaría trabajo de las fuerzas no conservativas menos mu mg por x más d. Igual energía final, que sería 1/2 de la masa por r raíz cuadrada de 2rg al cuadrado. Entonces, el cuadrado puede quitar la raíz cuadrada y simplemente me queda 2rg, ¿cierto? 2rg más mg, 2mg por r, 2mg por r, menos la energía inicial. Y la energía inicial sería 1/2 de k por x al cuadrado. Listo. Bien, entonces ya tendríamos ¿qué? Ya tendríamos, digamos, la ecuación para calcular la posición x o la distancia x. Vamos a tratar de simplificarla un poco, ¿sí? Vamos aquí a cancelar, por ejemplo, este 2 con este 2 de acá lo podemos cancelar. Fíjense que las masas no se cancelan, no se pueden cancelar la masa. Algunas personas tienden a hacer esto. Quito acá, quito acá y quito acá. ¿Sí? Algunas personas tienden a hacer eso, pero eso no se puede hacer porque acá no hay masa. Entonces, se podría hacer si ahí también existiera masa. Entonces, ahí también lo cancelamos. Pero como ahí no está la masa, no puedo cancelar las otras. ¿Sí? Por uno solo que le falte, ya eso evita que yo pueda cancelarlas en las otras. Entonces, esto no se puede cancelar. Quedaría así sencillamente. Quedaría entonces mRG más 2mRG. ¿Cierto? mRG más 2mRG, o sea, 3mRG. Entonces, aquí quedaría. Aquí quedaría. Voy a separar este paréntesis, voy a separarlo. Menos mu mg por x, menos mu mg por d. Y al otro lado me quedaría 3mRG, 3mRG. Profe, una pregunta. ¿Sí? En la energía final, ¿por qué es raíz de 2rg al cuadrado? Ah, porque es que le dicen, porque es que la pregunta es qué velocidad, qué distancia hay que comprimir el resorte para que la velocidad, cuando pase por este punto, sea raíz de 2rg. ¿Sí? Esa es la pregunta. Sí, no, listo, listo. Entonces, por eso una Gracias, vez la pusimos. Ujú. gracias, profe. Bueno, listo, menos 1/2 de k por x al cuadrado. Entonces dice que tenemos que resolver x, ¿cierto? Entonces acá está x, pero al cuadrado. Y acá está x. Entonces, esto es una ecuación cuadrática para x, que hay que resolverla como una ecuación cuadrática normal. ¿Sí? Como una ecuación cuadrática normal. Entonces, voy a pasar todo a la izquierda, voy a pasar todo a la izquierda, lo igualo a 0, ¿sí? Y trato de resolver esa ecuación cuadrática. Entonces, a ver, vamos a igualar, a pasar todo hacia la izquierda. Primero voy a poner el término cuadrático, el término de mayor orden, en este caso el cuadrático, 1/2 de k por x al cuadrado, menos, voy a poner el siguiente término, que es el que tiene x, mu mg por x, ¿cierto? Y dejo todo lo que no tenga x, es decir, menos, quedaría aquí mu mg por d menos 3mg por r. Vamos a ponerlo así. Listo, igual a 0. Entonces, eso queda digamos que un término un poquito extenso. Ahí como que quedó algo mal. 3rg. Ah, sí. Esto está bien. Esto sería 3mg por r. ¿Sí? 3mg por r. Entonces, aquí queda un poco extenso el problema porque hay que resolver una ecuación cuadrática para x. ¿Sí? Hay que resolver una ecuación cuadrática para x. Aquí puedo hacer esto, ¿cierto?
puedo hacer eso, puedo factorizar el menos. También podría factorizar mg, pero no sé si hacerlo porque de pronto se puede cancelar con algo. Muestra, a ver, déjeme pensar. No, no se puede cancelar con nada. Entonces voy a factorizar mg. Entonces acá lo que hacemos es un medio de k por x al cuadrado menos mu mg por x. Ese lo voy a dejar así, quieto. Y acá voy a factorizar mg. Adentro quedaría mu por d más 3r igual a 0. Entonces, esta es la ecuación que hay que calcular. Fíjense que trabajo y energía básicamente terminó aquí. ¿Sí? Ahí terminó trabajo y energía. Cuando ya pusimos en la ecuación el trabajo y la fuerza no conservativas, la energía inicial y la energía final. Ya todos estos pasos que vienen de aquí para abajo es álgebra. ¿Sí? Es el álgebra que hay que hacer para resolver el problema. Bien, entonces voy a resolver esta ecuación cuadrática. X igual menos B, esto de aquí es, voy a ponerle aquí los números, las letras. Aquí sería B, bueno, con todo y el menos. Este sería B, este de acá sería A, y esto de acá con todo y el menos sería C. Entonces, X igual, voy a bajar un poquito más a X. X igual menos B, o sea, quedaría mu mg más o menos raíz cuadrada de b cuadrado. B cuadrado sería mu cuadrado m cuadrado g cuadrado menos 4ac menos 4ac. 4 por a multiplicado por c, como c tiene un menos, como c es negativo, entonces ese negativo de c va a terminar cambiando el más, el menos de la fórmula a positivo. ¿Sí? Menos 4ac, pero c es negativo, entonces queda positivo. Más 4 por a por c. Ya le quité el menos, simplemente lo voy a poner así, mu por d más 3r. Ok, porque le quitó el menos y el X al término B. Claro, porque la fórmula es la siguiente, es menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c, ¿cierto? Sobre 2a. Entonces, el c tiene un menos. Con el menos de la fórmula queda más. Por eso de una vez se lo quité. Porque cuando uno hace menos 4a por c, el c ya tiene un menos y por lo tanto cancela menos por menos más. Cancela el menos de la fórmula y se convierte en más. ¿Sí? Por eso lo quité. El del primer B, pues. ¿Cómo? El del primer término, el del primer B. El del primer término. Pero y la X. Y la x, este de acá, este de acá. ¿Sí? Porque este es menos b, ¿cierto? Menos b, este menos, con el menos de acá, quedaría más. Más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado tendría menos, pero como está al cuadrado, entonces se va al menos, queda más. Menos 4a por c. C tiene el menos aquí. Entonces el menos de c cancela el menos de la fórmula y queda más. ¿Sí? Entonces déjame... Lo que no entiendo es la X que, o sea, ¿por qué se quitó la X? Ah, acá, ¿cierto? Ah, listo, porque es que el A, B y C son los que acompañan a la variable que uno quiere resolver en la ecuación. Por ejemplo, en este caso queremos calcular X. Entonces, lo que acompaña a X al cuadrado es A, ¿sí? Pero X al cuadrado no hace parte de A, de A. O sea que A solamente es esto. ¿Qué es D? D es esto, el menos hasta aquí. Hasta la X.
Sí, Ok. ujú, Ah, la X. Y pues C no tiene X, entonces C sí es todo completo. eso. ¿Listo? Bueno, vamos acá. Listo, entonces queda una raíz cuadrada gigante con un montón de cosas y de términos que vamos a ver si se pueden simplificar o simplemente vamos a dejar así. Si uno ve que se puede simplificar algo así como que puede quedar interesante, pues lo simplifica. Si no se puede simplificar nada o no ve uno nada claro para simplificar, pues lo puede dejar uno así. Entonces aquí dividido entre 2A. 2 por A, 2 por un medio de K. ¿Cierto? 2 por A. Entonces, a ver qué se puede hacer aquí. La verdad es que ahí, pues no se ve que se pueda simplificar algo así como que quede interesante. Se podría simplificar masa por gravedad, pero de todas maneras, mm, no quedaría prácticamente igual. Ahí lo único que se puede hacer acá es quitar el 4 con el 1 medio, este 4 con 1 medio y este 2 con 1 medio, y ya está. ¿Sí? Eso sería lo que se podría hacer para simplificar. Pero lo podríamos inclusive. Bueno, pues sí, quitémosle esos términos acá y ya lo dejamos así. Simplemente eso quedaría mu mg más o menos raíz cuadrada de mu cuadrado m cuadrado g cuadrado más el 4 con el 1 medio quedaría 2k mg y adentro mu por d más 3r. Cerramos aquí la raíz y dividimos todo esto entre K. Y listo. ¿Sí? Se podría dejar así mejor. Esto básicamente quedaría prácticamente igual. ¿Sí? Ahí se puede hacer algunas cositas, pero que sirvan así de algo, la verdad es que no. Bien, entonces quedaría de esa manera. Es una expresión un poquito extensa, ¿sí? Pero bueno, esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Preguntas? Listo, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Es un ejercicio que digamos que es de un objeto que se deja caer desde una cierta altura, pero tiene una pequeña variación. O la pregunta es, digamos, un poco distinta a las estándar. Pongamos aquí ejercicio, ejercicio. Y el ejercicio dice lo siguiente. Dice, se deja caer un objeto de masa, se deja caer, se deja caer un objeto de 2 kilogramos desde una altura de 10 metros. Listo, se va a caer un objeto de 10 kilogramos, de 2 kilogramos, desde una altura de 10 metros. ¿A qué altura se encuentra el objeto? ¿A qué altura se encuentra el objeto cuando, cuando su rapidez es la mitad de la rapidez con que llega al piso? Su rapidez es la mitad de la rapidez con la que llega al piso.
Aquí, ¿a qué altura? Esa es la pregunta. Listo, entonces ese es el problema, así de sencillo. Se deja caer un objeto de 2 kilogramos desde una altura de 10 metros. ¿Listo? ¿A qué altura? Se deja caer quiere decir que es caída libre. O sea, se deja caer quiere decir que lo tenemos acá agarrado y de un momento a otro lo soltamos. ¿Listo? ¿A qué altura se encuentra el objeto cuando su rapidez es la mitad de la rapidez con la que llega al piso? Cuando la velocidad es la mitad, perdón, cuando la rapidez, perdón, cuando la rapidez, ¿qué se hizo? Acá, cuando la rapidez es la mitad de la rapidez con la que llega al piso. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hay que saber es con qué rapidez llega al piso y después decir cuál es la mitad de esa rapidez, ¿cierto? Y con esa mitad de la rapidez calcular la altura. Entonces, esa es la ayuda. Esa es la ayuda, ¿sí? La ayuda de este ejercicio. O sea, hay que calcular la rapidez con la que llega al piso y con esa rapidez, la mitad de esa rapidez, perdón, con esa rapidez, decir la mitad de la rapidez a qué altura se encuentra el objeto, ¿sí? Cuando vaya con la mitad. Entonces, resuelvan este problema, tiene dos partes. Una es calcular la rapidez con la que llega al piso, eso ya se hizo en el primer ejercicio que hicimos, creo que fue. Bueno, en uno de los ejercicios que hemos hecho, ya se hizo ese cálculo de la rapidez con la que llega al piso. Si no lo recuerdan, vayan para atrás. Allí en alguna parte está ese problema. Y lo hicimos por cinemática y por trabajo de energía. ¿Listo? Entonces, con eso calculamos la rapidez con la que llega al piso. Luego, aplican, digamos, ahora la siguiente parte, que es cuando llega, a qué altura se encuentra, ¿sí? Cuando la rapidez es la mitad de esa con la que llega al piso. Entonces, cualquier duda que tengan, me preguntan. Vamos a trabajar en este ejercicio.
Listo, entonces vamos a revisar, vamos a ver cómo queda. Un momento. Listo, entonces dice, se va a caer un objeto de 2 kilogramos desde una altura de 10 metros. Te voy a poner, voy a hacer el dibujo de un objeto que se deja caer desde una cierta altura. Pues, supongamos que esté el piso. El objeto se deja caer desde por acá y la altura a la que se encuentra es 10 metros. Entonces son 10 metros. Entonces el objeto a una cierta altura, se encuentra por acá. Voy a ponerla en cualquier lugar. Voy a ponerlo en la mitad, pero no quiere decir que el objeto vaya por la mitad, ¿sí? Quiere decir que va en cualquier lado y voy a ponerlo en cualquier punto para poner una cierta altura. Voy a ponerla por acá. ¿Listo? Y esa altura a la que se encuentra en ese punto la vamos a llamar H. Y es precisamente esa H la que hay que calcular. ¿Listo? Entonces, cuando se encuentra a esa altura H, la velocidad con la que va bajando es 1/2 de la velocidad cuando llega al piso. ¿Listo? Entonces, la velocidad con la que llega al piso es v y con la que va a la altura h es v medios. Entonces, lo que hay que calcular es la velocidad v, ¿cierto? La velocidad con la que llega. ¿Por qué razón la velocidad con la que llega? Porque fíjense que nosotros, voy a hacerlo aquí, digamos que como al contrario. Si yo les dije, calculen la velocidad con la que llegue y después la reemplazan para calcular la altura h. Vamos a hacerlo al contrario. Vamos primero con la ecuación para calcular h y de ahí vamos a ver que necesitamos la velocidad. Entonces, entre este punto inicial, que voy a llamar a este como el momento inicial o el instante inicial, inicial, y este acá, que voy a llamar el instante final, ¿cierto? Final quiere decir cuando va a la mitad, cuando va con la mitad de la velocidad, es decir, donde necesitamos calcular la altura, ¿sí? En esa región, en ese movimiento, desde ese punto inicial hasta el punto final, no hay pérdida de energía. La energía no se pierde. Porque aquí no estamos considerando fricción, ¿sí? No estamos considerando la fricción del aire, ni ninguna otra fricción, ni ninguna otra fuerza que disipa la energía. Entonces, la energía inicial es igual a la energía final, ¿sí? La energía inicial es igual a la energía final. La energía inicial, el objeto se encuentra a una cierta altura de 10 metros desde donde se lanza, pero como se deja caer, la velocidad inicial es cero. Entonces, la energía inicial es toda de tipo potencial, mg por 10. ¿Sí? Es toda de tipo potencial, gravitacional. Y la energía final, que es cuando va con la mitad de la velocidad con la que llega al piso, en ese punto que está ahí como posición final acá, la velocidad es la mitad, o sea, sí hay una energía cinética. La energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Más la energía potencial. Y ahí también va a tener energía potencial de tipo gravitacional. La energía potencial gravitacional es la energía que está a la altura h, ¿cierto? Entonces, más mg por h. Entonces, listo, energía inicial, toda potencial, gravitacional, y energía final, parte energía cinética, parte energía potencial, gravitacional. Listo. La masa se puede cancelar porque está en todos los términos. Se puede cancelar de aquí, de acá y de acá, ¿cierto? Listo, entonces me quedaría 10g igual, esto quedaría b cuadrado sobre 4 sobre 8, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, más g por h, ¿listo? Pongámosle a g 10, ¿listo? Pongámosle 10, entonces esto sería 100 igual a b cuadrado sobre 8 más 10h. Entonces, fíjense que para despejar h podemos hacerlo, pero necesitamos b cuadrado, ¿cierto?
O sea, necesitamos todavía b cuadrado para poder despejar h. Entonces, ¿la velocidad qué es? O la velocidad b, ¿qué es? La velocidad con la que llega al piso. Entonces, volvemos a aplicar conservación de la energía, pero ahora, punto inicial, el mismo de antes, y punto final cuando está en el piso. Fíjense que el punto final ustedes lo pueden cambiar cuando quieran. Punto final simplemente se refiere a algún momento en la trayectoria en donde ustedes quieran calcular alguna cosa. En este caso queremos calcular la altura, ¿sí? Entonces voy a mandar el punto final cuando ya está en el piso para poder calcular la velocidad en ese punto. Entonces voy a poner acá, para calcular B, energía inicial igual a energía final. Nuevamente, conservación de la energía. Energía inicial, la misma energía del caso anterior, es decir, mg por 10, ¿cierto? Porque es desde la altura a la que se lanza. Entonces sería mg por 10. Energía final, cuando ya llega al piso. Cuando ya llega al piso, no tiene energía potencial gravitacional. Ya no hay energía potencial gravitacional, pero sí hay energía potencial, un momento, pero sí hay energía potencial de tipo, pero sí hay energía cinética. Un momento. Un momento. Listo. Pero sí hay energía de tipo cinética. Entonces, la energía final va a ser toda cinética, un medio de la masa por la velocidad que queremos calcular al cuadrado. Esa velocidad es la velocidad con la que llega al piso. Entonces, la masa con la masa se cancelan, ¿cierto? Y de ahí podemos despejar la velocidad. Velocidad al cuadrado es 2 veces la gravedad, que es 10 multiplicado por 10, es decir, esto sería 200. Por lo tanto, la velocidad sería 10 raíz de 2, ¿cierto? 10 raíz de 2. Con esa velocidad llega al piso. Ahora, necesitamos la mitad de esa velocidad. Bueno, perdón, ya. Esa ya no la necesitamos. Entonces, simplemente cogemos esta velocidad y la reemplazamos acá, ¿cierto? Tomamos esa velocidad y la reemplazamos ahí y ya está. Ya tendríamos la ecuación para poder despejar h. Entonces quedaría 100 igual a b cuadrado, que sería 10 raíz de 2 al cuadrado, sobre 8 más 10h. ¿Listo? Entonces, 10 raíz de 2 al cuadrado sería 100 por 2, 200, dividido entre 8, sería ¿cuánto? 25. ¿Sí estoy bien? Esto es 200 dividido entre 8 más 10h. 200 entre 8 sería 100 entre 4, 100 entre 4 sería 50 entre 2, es decir, 25. ¿Listo? 25 lo pasamos para el otro lado, nos quedaría 100 menos 25 sobre 10, esto sería h. 100 menos 25 sería 75. 75 dividido entre 10 sería 7.5. Entonces, h es igual a 7,5 metros. ¿Listo? 7.5 metros. Bien, esa sería la altura. Entonces, fíjense que el objeto que se deja caer desde 10 metros tiene la mitad de la velocidad cuando va a 7.5 metros desde el piso. ¿Qué quiere decir que a 7.5 metros desde el piso? Quiere decir que si se deja caer, voy a ponerlo por acá, que si se deja caer desde por acá, entonces cuando va, si esta es la mitad, entonces cuando va por acá, es que lleva la velocidad de la mitad con la que llega al piso, ¿sí? O sea, en ese punto, la velocidad es la mitad con la que llega al piso. O sea, adquiere rápido la mitad de la velocidad, ¿sí? En una distancia corta, adquiere la mitad de la velocidad. Uno podría pensar, o sea, podría uno llegar a pensar, realmente es difícil saberlo,
pero uno podría llegar a pensar que es después de la mitad, ¿sí? O sea, cuando esté por aquí, que adquiera la velocidad, pero que no sale. Cuando esté por ahí, cuando esté por ahí, uno podría pensar que en ese punto es que adquiere la velocidad de la mitad, pero resulta que la adquiere es a 7.5, o sea, un poquito después de haber iniciado, ya la velocidad va a la mitad de la velocidad con la que llega al piso. ¿Listo? ¿Preguntas? A ver. Ah, ok. Sí, se tienen que revisar por ahí en, en el ejercicio lo que hicieron para ver si les quedó bien o si de pronto lo que calcularon fue otra distancia. ¿Sí? Y para No, calcular la velocidad de a la altura h, ¿no se podría solamente coger la velocidad y dividirla a la mitad? sí, también. Aquí lo que hice fue al contrario, o sea, primero partí desde la ecuación de energía para ver qué necesitaba para calcular h y apareció precisamente que necesita uno la mitad, la velocidad con la que llega al piso. Entonces, coge uno la velocidad y calcula la velocidad con la que llega al piso y después con esa velocidad sí calcula la otra, que es lo mismo que primero calcular la velocidad con la que llega al piso, sacarle la mitad y con esa mitad ponerla en la ecuación acá. Y para hallar h. Sí, Exacto, para allá. listo, Exactamente. resuelve. Gracias. Bueno, listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Por acá. A ver. El otro ejercicio dice lo siguiente. Un momentico. Sí, este. Dice, dice ejercicio. Dice, los resortes que se muestran en la figura, que se muestran en la figura se encuentran en su posición natural, en su posición natural, cuando están verticales. Si la masa, punto, si la masa que está unida a los resortes, eh, se desplaza una distancia se desplaza horizontalmente una distancia de horizontalmente una distancia de calcule la velocidad cuando vuelve a pasar por el punto O. ¿Listo? Bien, entonces el dibujo es el siguiente. Vamos a ponerlo por acá.
¿sí? Por otra vez. Y por acá, los resortes, a ver. Más o menos así. Esta distancia aquí es D, esto es L, L. Y este punto es el punto O. Constante K y masa M. Listo, entonces ese sería el ejercicio. Vamos a poner aquí los datos del problema. L igual a 1,2 metros. La masa 0,2 kilogramos. La constante del resorte 40 newtons por metro. Y la distancia de que se mueve la masa 0,5 metros. Listo, entonces dice el problema. Los resortes que se muestran en la figura se encuentran en su posición natural cuando están verticales, es decir, cuando la masa se encuentra en el punto O, ¿sí? Cuando la masa se encuentra en el punto O, los resortes están en su posición natural, es decir, cuando el sistema todo es vertical. Ahora, si la masa que están unidas a los resortes se desplaza hacia la izquierda, si la masa se desplaza hacia la izquierda, una distancia D, calcule la velocidad cuando vuelve a pasar por O. Entonces, hagan de cuenta que sobre la masa M, el eje que está pasando por la masa M, es decir, este eje de acá, este eje de acá, este eje que pasa por acá, por todo el centro del sistema, todo este eje, puede ser, por ejemplo, un alambre pequeño, ¿sí? Que atraviese la masa, como por ejemplo ¿cómo decirles? Una esferita con un hueco atravesado y por ese hueco le pasan un alambre. Entonces, la masa puede moverse en dirección así horizontal, ¿cierto? Tiene como un eje para moverse en dirección horizontal. La masa podría moverse así, acá y acá. ¿Listo? Sobre este eje, sobre este eje. Entonces, la masa cuando se encuentra en la posición acá en el punto O, ahí es donde los resortes se encuentran en su posición natural, en su estado natural, es decir, ni estirados ni comprimidos. Pero alguien coge la masa y la mueve hacia la derecha una distancia D. Luego la suelta y lo que va a suceder es que la masa empieza a ser así, empieza a ser así, ¿cierto? A moverse de esta manera. Entonces, la pregunta es, ¿con qué velocidad la masa vuelve aquí al punto O? ¿Con qué velocidad pasa nuevamente por el punto O? ¿Listo? Esa sería la pregunta. Entonces, traten de resolver el problema. Recuerden, si no hay fricción en el sistema, pues sencillamente la energía se conserva, ¿sí? Tomen posición inicial y posición final. La posición inicial pueden tomarla acá, que es donde ustedes conocen alguna cantidad, alguna cantidad del sistema, ¿sí? Y la posición final es cuando está en este punto, ¿sí? Cuando pasa por el punto O, que es donde ustedes quieren calcular algo, que es la velocidad. ¿Listo? Entonces, intenten resolver este problema. Fíjense que el resorte cuando está a la distancia de, cuando el resorte está, cuando la masa está aquí, los resortes están estirados, ¿sí? Están estirados. Entonces, calculen la energía potencial, calculen la energía mecánica aquí en este punto y luego la energía en este punto, ¿listo? El problema realmente es sencillo, es corto, ¿sí? Es corto, pero hay que echarle un poquito cabeza, hay que pensarlo un poco, cómo calcular algunas cantidades, ¿sí?
Entonces, intenten resolverlo y cualquier duda que vayan teniendo me pregunten.
Listo, entonces, a ver, bien. Entonces este ejercicio se resuelve, digamos, de una manera sencilla, pero hay que pensar un poco sobre todo el estiramiento o qué tan estirados están los resortes, ¿listo? Sobre todo qué tan estirados están los resortes. Eso es lo que uno tiene que estar pendiente o lo que uno tiene que ponerle más cuidado. Entonces, a ver, un momento. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nos dan los datos del problema. Son dos resortes que están amarrados a una masa. La masa está por acá en un eje o puede estar moviéndose aquí en dirección horizontal. Cuando la masa se encuentra en el punto O, los resortes se encuentran en su posición natural. No están ni estirados ni comprimidos. Pero cuando la masa se mueve hacia la izquierda a una distancia D, los resortes se estiran, ¿cierto? Entonces, en ese punto, cuando se encuentra a una distancia D, se sostiene la masa y ese punto sería la posición inicial, ¿sí? En esa posición la masa no tiene velocidad, pero sí tiene energía potencial elástica, porque resulta que los resortes están estirados. Ahora, supongamos que la masa se mueve sobre toda esa línea horizontal, es decir, en esta dirección, por lo tanto la energía potencial gravitacional es cero, o sea, la masa no va a cambiar de altura, no va a subir ni tampoco va a bajar. ¿Listo? Entonces, supongamos que por ahí es el nivel cero de energía potencial, la masa no sube ni baja, simplemente se mueve horizontalmente. Entonces, en esa posición inicial, la masa tiene energía elástica, pero cuando se encuentra en este punto cero, ¿sí? Ya los resortes no están estirados, pero la masa sí lleva una velocidad, ¿sí? La masa lleva una velocidad. Recuerden que la masa, cuando uno la suelta desde acá, la masa empieza a hacer esto, se va hasta acá, luego se devuelve, luego vuelve a ir, hace esto, oscila, hace esto. ¿Sí? Entonces ustedes imagínense el movimiento de la masa, haciendo esto ¿entre qué? Entre la posición cero y la distancia D, haciendo esto, ¿sí? Oscilando, oscilando. Entonces, tenemos que decir que la energía en este sistema se conserva porque no hay no hay fuerzas de fricción o no hay fuerzas que disipen la energía. ¿Listo? Entonces la energía se va a conservar. La energía inicial es la energía elástica, un medio de K por la elongación al cuadrado, ¿sí? Pero como hay dos resortes, tenemos que sumar otra energía elástica, o sea, son dos energías elásticas. Y esto igual a la energía cuando se encuentra en el punto O, que es la energía final, que es toda energía de tipo cinético. Y la pregunta básicamente es cuál es esa velocidad con la que va la masa en este punto, ¿cierto? En ese punto la masa va con una velocidad hacia allá, una velocidad que va a llamar BF, velocidad final, ¿sí? Listo, entonces, ¿cómo quedaría acá? Quedaría K por X al cuadrado igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Lo único acá complicado es saber cuánto es X. X es el estiramiento del resorte, ¿sí? Uno podría llegar a pensar que calculando esta distancia, esa ya es el estiramiento del resorte. Resulta que esa distancia que está ahí en azul, que les acabo de dibujar, esa distancia es la raíz cuadrada de L cuadrado más D cuadrado. En otras palabras, Pitágoras, ¿sí? Pero resulta que esa no es el estiramiento del resorte. Ese no es qué tan estirado está, porque la longitud natural del resorte es L. Entonces, el estiramiento no es completa, no es toda esa distancia diagonal, no es toda esta distancia. Solamente es el pedacito que se estira con respecto a L. En otras palabras, esa distancia menos la longitud natural del resorte, que es L, nos va a dar qué tan estirado está, ¿sí? ¿Qué tan estirado está el resorte? Si nosotros cogemos este punto y lo llevamos acá, esta distancia en verde sería L, esta distancia en verde que estoy dibujando acá sería esta misma distancia L, ¿cierto? Y por lo tanto, esto que le sobra aquí
sería la raíz cuadrada de L cuadrado más D cuadrado menos L. Bien, esa distancia que está ahí sería X. Y X es la que tenemos que poner en la ecuación. Entonces, en la ecuación quedaría K multiplicado por X al cuadrado, que es la raíz cuadrada de L cuadrado más D al cuadrado, menos L, esto al cuadrado, porque es X al cuadrado, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Reemplazamos todos los valores, es decir, K 40, aquí adentro quedaría la raíz cuadrada de L al cuadrado, y L es 1,2 al cuadrado, más D al cuadrado, D es 0,5 al cuadrado, menos D, que es 1,2, todo eso al cuadrado, y aquí 1/2 de la masa es 0,2, y la velocidad final es la que tenemos que calcular. Entonces, si nosotros o si ustedes despejan la velocidad final de esta ecuación, les va a dar la respuesta, ¿sí? Les va a dar la respuesta. La respuesta, ya que se nos está acabando la clase, la respuesta de este problema sería velocidad final igual a 2 metros por segundo. ¿Listo? Déjenme ver si está bien. Sí, exactamente. 2 metros por segundo. ¿Listo? La respuesta a esa digamos, despejar la velocidad final de esa ecuación es 2 metros por segundo. Listo. Esta sería entonces la velocidad con la que la partícula pasa por el punto O, con la que la masa pasa por el punto O. ¿Qué es lo único como difícil de acá? Saber cuál es el estiramiento del resorte. ¿Sí? Uno podría pensar que es la diagonal, pero esa no es el estiramiento. Ahí está el estiramiento más la longitud natural. ¿Sí? Entonces hay que quitarle la longitud natural, que es L, y de esa manera calcular el estiramiento. Entonces, con el estiramiento del resorte lo colocamos en X y de ahí podemos calcular la velocidad final. Lo único que hacemos aquí es energía inicial igual a energía final. La energía potencial elástica que está contenida en los resortes, ¿sí? Se convierte en energía cinética. Entonces la masa adquiere una velocidad. Y la velocidad cuando va en el punto medio, es decir, en el punto O, es 2 metros por segundo. En ese punto, toda la energía potencial se transformó en energía cinética. En ese punto, toda la energía potencial se transforma en energía cinética. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Pero tengo una pregunta. ¿Sí? Más o menos, ¿para cuándo podrá estar la nota del parcial? ¿Cuál? Ah, la nota del parcial, esta semana. Yo hoy les empiezo a calificar, les califico a ustedes, espero alcanzar a terminar hoy. Si no alcanzo a terminar hoy, les subo las notas que ya estén, ¿sí? Y si no les llega de pronto a alguno la nota, es simplemente porque falta calificar algunos, ¿sí? Pero voy a calificarlos hoy. De hecho, los empiezo a calificar ahorita, a las 8. Bueno, a las 8:10. ¿Listo? Para ya tenerles las notas listas. ¿Listo? A ustedes. Una pregunta. Listo, profe. Profe, una pregunta. ¿El laboratorio qué porcentaje de la nota es? El laboratorio es el 20%. 20%. El Y 20%. profe, ¿y qué pasa si uno pierde el laboratorio, pero pasa pues física? Si pierde el laboratorio y pasa en la teoría, le suman la nota del laboratorio así perdida, digamos que sacaron 2.5. A ese 2.5 le sacan el 20%. Ese es el 20% de la nota. Y si al final pasan la materia ya con todos los porcentajes sumados, es decir, con el 60% de los exámenes, el 20% de talleres y el 20% de laboratorio, al final pasan la materia. O sea, ya pasan laboratorio, ya no tienen que volver a ver, ¿sí? O sea, pueden perder laboratorio, pero si pasan la Ah, materia final, ya pasan, ¿sí? ok. Ah, bueno. El parcial sería más o menos
en 2 semanas y media, o sea, considerando que estamos en miércoles, ¿no? Entonces, miércoles, de las 2 semanas que hacen falta esta mitad de semana que hace falta, más otras 2 semanas, ya sería el examen. O sea, en más o menos 2 semanas y media. 2 semanas, 2 semanas y media. Profe, de aquí al parcial ya solo queda hacer ejercicios. Vamos a ver centro de masa y colisiones. ¿Listo? Vamos a ver centro de masa y colisiones. Centro de masa que es sencillo, muy sencillo, y colisiones que es un poco más complicado, pero colisiones también es fácil. Ujú. Sí, tenemos que hacer clase el viernes, porque ustedes saben que es bien difícil recuperar las clases, y como la clase es de 2 horas, entonces nos toca hacerla, bueno, sí, nos toca hacer la clase. Ujú. No hay otra opción. Tocó. No estoy muy de acuerdo con las clases de los festivos, pero la universidad no le importan los festivos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, sí, el viernes tenemos que hacer la clase. Listo, bueno, bien. Gracias por las preguntas. Que estén muy bien, que tengan buen día. Hasta luego para Ah, todos. profe. Chao. Profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Profe, ¿usted esta clase la sube? Sí. Ujú. Sí, esta es Ah, la. bueno. ¿No? Listo. Bueno, hasta luego.